Si estás creando o quieres crear contenido para YouTube, seguramente necesitas saber esto. En este tutorial aprenderás cómo eliminar correctamente un canal de YouTube que no estés usando, sin que esto te cause algún problema en tu cuenta de Gmail o tu canal principal. Una vez que ingreses a youtube.com, lo primero que debes hacer es hacer clic sobre el icono de tu perfil para desplegar el menú de opciones. Ahí, elige la opción Configuración. Cuando estés en la ventana de configuración de tu cuenta, haz clic en Agregar o Administrar tus canales. Enseguida verás la lista de canales que has creado, los cuales están ligados a tu cuenta de Gmail. Selecciona el canal que deseas eliminar y luego selecciona Configuración avanzada en el panel que se encuentra a la izquierda de la pantalla. Desplázate hacia la parte inferior de la ventana utilizando la barra de desplazamiento para poder ubicar el botón Borrar el canal. Como estás realizando un procedimiento importante, la plataforma te pedirá que confirmes tu contraseña, por lo que debes verificar que eres tú. Ingresa la contraseña y presiona Siguiente. La siguiente ventana te muestra dos alternativas para eliminar el canal. Deseo ocultar mi contenido y deseo borrar mi cuenta de forma permanente. Haz clic en Deseo borrar mi cuenta de forma permanente si estás seguro de que ya no ocupas ese canal. Ahora podrás ver el detalle del procedimiento que estás realizando y dice: esta acción borrará de forma permanente los datos de YouTube asociados a tu canal. Selecciona todas las casillas de verificación que se muestran a continuación para confirmar que entendiste. Entonces activa la casilla de verificación y presiona Borrar mi contenido. En el cuadro de diálogo que aparece dice nuevamente que esta acción borrará de forma permanente todo tu contenido de YouTube, lo que incluye todos los videos, listas de reproducción, contenido que te gustó, suscripciones, comentarios, mensajes e historial de búsqueda y de reproducciones. Estos datos no se pueden restablecer. Para confirmar esta acción, escribe el nombre de tu canal. Procede a escribir el nombre del canal en el espacio correspondiente y presiona Borrar mi contenido. Luego aparecerá esta confirmación que dice: tu contenido se está borrando. Estamos borrando tu contenido. Por lo general, este proceso tarda unos pocos minutos en completarse, pero puede tomar varios días si tienes mucho contenido. Hemos concluido con el proceso. Para volver a YouTube, haz clic en el botón Aplicaciones y elige YouTube. ¿Te ha servido conocer esta información? Házmelo saber suscribiéndote al canal y dejándome tu comentario. No olvides también activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando haya un nuevo video tutorial. ¡Hasta la próxima!